Hola hermanos, un beso grande, bienvenidos a otro día aquí en Hoy Catequesis. El tema que vamos a tratar hoy es sobre discipulado en Jesús. Sí, Señor. Así que lo vamos a dividir en 7 pasos a la luz de las Sagradas Escrituras para ver qué nos dice el Señor sobre lo que es el seguimiento y el discipulado a la luz de la Biblia. Seguimiento y discipulado. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. A otro dijo: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Pasos para el seguimiento y discipulado de Jesús. Primer punto, ser salvos. Segundo punto, viviendo en el Espíritu Santo. Tercer punto, Dios me habla y hablando con Dios. Cuarto punto, mi iglesia y la comunión con Dios. Quinto punto, a proclamar la buena nueva del reino. Sexto punto, la familia. Séptimo punto, seguimiento de Jesús. Primer punto, ser salvos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan capítulo 3, versículo 17. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Santiago capítulo 2, versículo 20. Segundo punto, viviendo en el Espíritu Santo. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu.
No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también los que nacen del Espíritu. Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Tercer punto. Dios me habla y hablando con Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Oración. Confesión de nuestros pecados, más adoración, más peticiones, más acción de gracias. Cuarto punto. Mi iglesia y la comunión con Dios. ¿Quién fundó la iglesia? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús declara: Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Jesús fundó así una iglesia. Él no quiso un grupo de creyentes subsistiendo aislados o como ovejas sin pastor. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso, y quedo esperando tu respuesta. Salmo 5, versículo 3. Quinto punto. A proclamar la buena nueva del reino. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 20. Sexto punto. La familia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa,
y los dos llegan a ser como una sola persona. Génesis capítulo 2, versículo 24. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos, para que, si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes, al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 1 al 2 y 7. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, versículo 20. Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Hechos capítulo 16, versículo 31. Séptimo punto. Seguimiento de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. Juan capítulo 6, versículo 56. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5 y 10. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Entonces, entre el primer paso tenemos paso 1, ser salvos. Ser salvos nos dice la palabra de Dios que se es salvo cuando se cree en nuestro Señor Jesucristo y además cuando se cree por el don de la fe, que es un don que Dios nos da, pero también en una tercera dimensión es cuando esa fe da obras. Entonces es en ese momento cuando somos salvos, es decir, cuando en este primer punto de ser salvos, pues creemos en Jesús, tenemos fe y esta fe nos impulsa a obrar en pro y a favor del hermano. En un segundo punto tenemos vivir en el Espíritu Santo. Como nos dice la lectura del Evangelio de San Juan, Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo es eso que tengo que morir? Me tengo que meter otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús le dice que tiene que volver a nacer, pero en el espíritu, en agua y en espíritu. Entonces quiere decir cuando nosotros nos dejamos iluminar, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para que sea Él quien venga a iluminarnos y que sea Jesús quien viva en nosotros, quien habite en nosotros, quien mire, quien piense, quien escuche, quien hable,
quien obre en nuestras manos, quien camine en nuestros pasos, quien lata en nuestro corazón. Entonces eso es vivir en el Espíritu. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo pues evidentemente nos va a llevar a hacer la santa y divina voluntad de Dios. En un tercer punto o un tercer paso tenemos Dios me habla y hablando con Dios. Dios me habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso debo de tener el hábito de leer, meditar y estudiar las Sagradas Escrituras diario. Y hablando con Dios es a través de la oración. Es decir, en mi vida de oración yo me comunico con Dios y le presento todas mis angustias. Y en esta particular yo les diría que la oración debe ir primero acompañada de una primera dimensión, que sería el reconocerme como pecador, como culpable o pecador, porque he ofendido a un Dios tan bueno. En una segunda dimensión serían las alabanzas, darle alabanzas, glorificarle, exaltarle, porque Él es un Dios grande, bueno, poderoso, misericordioso, majestuoso, y además es el dueño y Señor de mi vida. En una tercera dimensión serían las peticiones, es decir, todas las necesidades, angustias, sufrimientos, padecimientos, inquietudes que tengo, presentárselos a Dios en oración. Y en una cuarta dimensión sería la acción de gracias, darle gracias a Dios por su infinito y eterno amor, por todas sus bondades, por todas sus bendiciones diarias y además por haber escuchado mi oración y esperar con paciencia la respuesta de Dios. En un cuarto punto tenemos la iglesia y mi comunión con Dios. La iglesia, como bien pudimos ver, es la iglesia fundada por Jesucristo. Y en la cabeza está Él, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero sin embargo, Él deja a Pedro como el sucesor para que Él vaya a seguir esa labor de la evangelización y de esparcir por el mundo lo que es la buena nueva del reino. Entonces, la iglesia es la iglesia que nos permite acercarnos a Jesús en la Eucaristía y en la adoración eucarística, que sería la comunión con Dios. Entonces, puntualizando, estaríamos hablando de participar de las Eucaristías frecuentemente, como les sea posible, bien sea físicamente o virtualmente, y de la comunión con Dios, acercándonos al sacramento de la confesión y de la comunión, para tener una intimidad con Dios y además reforzarlo con la adoración eucarística. Recordemos que en la iglesia es donde está Jesús, en alma, cuerpo y divinidad. Si bien es cierto que Dios es omnipotente y omnipresente, pues es allí, en la iglesia, en el templo, porque en la iglesia somos todos, pero en el templo es donde Él se encuentra, allí, en el sagrario, resguardado, en alma, cuerpo y divinidad. Entonces es allí donde podemos tener esa comunión con Él de forma palpable. En un quinto punto tenemos que sería a proclamar la buena nueva del reino de Dios. Y como bien nos dice en Marcos 16, id por el mundo y anunciad la buena nueva del reino. Sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos, bautizar a los que no están bautizados, hacerlos mis discípulos. Entonces eso es un mandato que el Señor nos da a ti y a mí y que nosotros debemos de ejecutar porque hemos sido bautizados y al ser bautizados hemos sido llamados a proclamar la buena nueva del reino. En el sexto punto tenemos la familia. En Génesis, como vimos, el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces la familia es el primer núcleo
donde se crea y se forma la fe. Entonces es allí donde se siembra la primera semilla de la fe en el corazón de las criaturas. Es por eso tan importante la base y el rol que cumple la familia, no solamente a nivel social, sino también a nivel religioso. Pues es allí donde se forma la semilla de la fe. Y además, tanto es así que Dios quiso nacer en una familia. Entonces, y la familia está conformada, como bien nos dice la palabra de Dios, por hombre y mujer. Ambos se unirán, procrearán y poblarán la tierra. Entonces, es muy claro la composición de la familia de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En un séptimo punto, y para concluir, tenemos seguimiento de Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Esto nos dice, por ejemplo, en San Juan, donde quien quien come mi carne y bebe mi sangre, se mantiene unido a mí y yo unido a él. Es decir, si nosotros somos unas personas que frecuentamos el sacramento de la Eucaristía y de la comunión lo más frecuentemente posible, Jesús viene a habitar y a morar en nosotros. Por lo tanto, será Jesús quien viva en nosotros, como bien nos dice en Gálatas 2:20. Es por ello importante que en la vida del seguimiento de Jesús nos mantengamos unidos a la iglesia, a nuestra comunidad y a los servicios pastorales, porque es allí donde nos vamos a ir fortaleciendo en la fe y vamos a ir madurando también en lo que es la fe, en el servicio y sobre todo en el amor a Dios y al prójimo. Oración jaculatoria. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Señor, haz que yo siga el camino que tú, mi Dios, me has trazado para vivir en prosperidad y disfrutar de larga vida en la tierra que me darás. Y así hemos concluido un tema más por aquí en Hoy Catequesis, seguimiento y discipulado. Así que tú y yo estamos llamados a seguir a nuestro Señor Jesús. No se te olvide que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram como Hoy Catequesis. También te puedes suscribir a este canal dándole a la palabra suscribirse. Y también te invitamos a darle clic a la campanita para que apenas subamos un video seas el primero en enterarte. También dale me gusta para que le llegue a más personas esta evangelización y dale compartir. No olvides hacer tus comentarios en la cajita de herramientas para saber qué otro tema de catequesis te gustaría que por aquí tratáramos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y María Santísima les guarde.